Sí, Bueno, buenas noches. Tuvimos algunos problemas de conexión, pero ya estamos aquí en vivo, en línea, en otra sesión más de estas jornadas de reflexión, con la intención de seguir con la organización popular autónoma, con el estudio, sobre todo de temas relevantes y actuales, porque pues a pesar de estar con esta cuarentena, no nos vamos a dejar de organizar, ni tampoco dejar de pensar en el futuro. Y pues con esa intención de seguir reflexionando, pasar de la teoría a la praxis, de la praxis a la teoría, hoy nos acompaña el compañero Jerónimo Díaz, que nos va a hablar sobre el tema de la gentrificación y algunas experiencias en el centro histórico. ¿Qué tal, Jerónimo? Buenas noches. buenas noches Alejandro, esperando que ahora sí nos salga la Sí, transmisión. Me voy a pasar los agradecimientos, aunque les reitero que estoy muy contento de estar aquí. He gracias. estado siguiendo lo que han publicado, las ponencias, entrevistas, y me da gusto poder participar en esto. Espero también con una ponencia que dé luces sobre alternativas, ¿no? Porque luego en los Claro, movimientos siempre estamos muy achicopaladas y achicopalados de ver tanta desgracia y tantas dificultades para enfrentar esta hidra capitalista, como le han llamado los zapatistas a lo que vemos, a este sistema económico. Pero creo que sí hay algunas lucecitas y es lo que espero mostrar hacia el final de esta presentación. muy bien. Pues de lleno a darle, vas, adelante. Les comparto mi pantalla Sí, en donde está la presentación. Me dice si lo ven adecuadamente. sí, ya se ve ahí. Entonces, primero, pues, ¿qué es esto de la gentrificación? Es una gringada, sí, es un concepto que traemos de fuera. Seguramente en los movimientos sociales mucha gente está familiarizada, pero quien no conozca o quien está estudiando procesos de urbanismo, creo que le puede resultar muy interesante hacer una breve revisión histórica de los principales textos en inglés, porque estamos, insisto, trayendo un concepto que tiene más de 50 años de desarrollo en Inglaterra y en Estados Unidos, en Australia, en el mundo anglófono. El concepto lo lanza Ruth Glass, una socióloga marxista alemana que se exilió y vivió en Londres, y ella estudiaba los barrios obreros se dio cuenta que había un cambio y que estaba llegando un nuevo tipo de gentes a los barrios obreros, gentes que traían aspectos como de clase media, que le gustaban unas decoraciones bucólicas, con troncos de árbol seco, con un estilo que era como el de la gentry. La gentry era esa pequeña nobleza rural, eh, una clase social que desaparece junto con el proceso de industrialización, es decir, la clase media rural, digamos, que también emigró hacia las grandes ciudades, era la gentry. Y entonces Ruth Glass lo que hace es decir, pues hay como un proceso de gentrificación en las grandes ciudades, en Londres específicamente, en algunos barrios obreros, pero ella no lo teoriza. Digamos que es una etapa de surgimiento entre los años 60 hasta el 79, con un personaje, un joven académico, por cierto, estudiante de David Harvey, se llama Naismith, que se propone escribir una teoría de la gentrificación. Y empieza entonces un periodo de teorización. Y Naismith lo que dice es, en ese tiempo ya se empezaba a ver que en el centro de las ciudades estaba volviendo a habitar la gente. Y acuérdense que en esos años, lo que veíamos en la tele, ¿no? Desde aquí, desde los países dominados de América Latina, pues eran los años maravillosos. La vida de los suburbios, Woodstock, sacando todo ese periodo. Bueno, para ese entonces empieza a haber ciertos barrios que empiezan a repoblarse en los centros de las ciudades y pues muchos académicos tratan de entender qué es lo que está pasando, y lo que dice Neil Smith es,
no es un cambio cultural, no es Sex and the City que empieza a formularse estas series, ¿no? Donde ya ahora vemos a los roomies y la gente que vive junta en los centros de las ciudades. Pues es un cambio cultural importante que se puede apreciar en el cine. Pero digamos que Naismith lo que trata de demostrar es que en realidad es el capital que regresa al centro de la ciudad, porque los edificios de algún modo perdieron valor, se crea un potencial para el capital, siempre y cuando sean procesos bastante amplios, ¿no? Es decir, no me sirve de nada rehabilitar una casita obrera antigua, sino que tengo que transformar todo el barrio para poder generar plusvalía, ¿no? Y Naismith produce una teoría económica bastante compleja que la verdad no nos da tiempo de abordar aquí ni sería capaz de explicar fácilmente. Yo soy geógrafo, no economista, pero ha sido verificada. En 88 un académico sueco hizo un estudio empírico donde muestra este ajuste de rentas que llamaba Naismith. Teóricamente, él lo puede medir estudiando precios catastrales y precios de venta en un periodo de más de 100 años, en Malmo, la capital de Suecia, si no me equivoco, una ciudad del norte de Europa. Puse abajo a otro académico importante que se metió a este debate sobre qué es la gentrificación. Bueno, para decirlo en términos llanos, muchos le llamarían revitalización, renovación, regeneración urbana, y sus críticos de estos procesos van a llamarle reconfiguración espacial de clase, producción de espacios urbanos para clases más pudientes, y en definitiva lo que sí están todos de acuerdo, o eso parece, es que la gentrificación es un proceso urbano que genera desplazamiento. Hay gente que se ve desplazada de manera forzosa o de manera indirecta. Entonces Naismith explica este proceso desde la teoría económica y tenemos a este otro David Ley que él dice, espérense, miren, también es bien interesante ver cómo en realidad estos cambios en los centros urbanos se dan cuando llegan las clases medias de izquierda al poder y quieren transformar la ciudad para que sea más agradable, caminable, con muy buenas intenciones. De hecho, eso lo platicábamos hace poco en el Congreso Ciclista en Monterrey, cómo estas amenidades urbanas, como pueden ser las ciclopistas, que son necesarias y hay que defenderlas, pero cómo estas inversiones se hacen principalmente en los centros urbanos, con gobiernos de izquierda. En la Ciudad de México claramente el PRD lleva adelante una serie de, acuérdense cómo recuperan el Zócalo para los grandes eventos, luego vuelven las calles peatonales. Entonces son buenas intenciones, pero que terminan reforzando el valor de las propiedades que hay en el centro y produciendo desplazamiento. Hay un libro que se llama La Nueva Frontera Urbana, de hecho está traducido al español por la editorial Traficantes de Sueños, de Naismith, en el 96, que es un librazo, donde nos dice finalmente la gentrificación no es solo un fenómeno económico ni político, es un proceso cultural también muy profundo que compara con los procesos de colonización. Por eso llama la gentrificación como una nueva frontera urbana, ¿no? Después de, sobre todo recordemos que estaba él en Estados Unidos, un país que se construye en un proceso de colonización permanente hacia el viejo oeste, por supuesto un proceso colonial apoyado por capitales que desconoce a los pueblos nativos y que va ocupando territorio. Bueno, lo que dice Naismith con esta metáfora de la frontera urbana es que se les acabó a los gringos el territorio para la expansión colonial y la producción de la generación de ganancias, y ahora necesitan ir hacia el centro de sus propias ciudades a conquistar los territorios que quedaron en muchos casos abandonados. Después de esta gran discusión, que para esos años, en los 90s en México, estábamos pues en otros debates, ¿no? Más bien nos preocupaba, seguía el centro histórico, por poner un ejemplo,
muy abandonado, no solo en México, todos los centros de América Latina estaban todavía deteriorados, en general la gente se estaba yendo, no se planteaban estas discusiones. Sin embargo, ya para los años 2000 estamos viendo que sí se ha globalizado el concepto, ¿no? Y en el caso de México, yo me puse a investigar cómo es que nos llegó este concepto en los medios de comunicación. Estudié La Jornada, El Excelsior, Reforma, muchos periódicos, y la primera mención de este concepto importado lo trae La Jornada en 2006 en el contexto de la otra campaña. Recuerden, la otra campaña era esta iniciativa que había lanzado el EZLN en 2006 para conocer la palabra y recorrer el país y escuchar otras voces que las de los partidos políticos. Y en ese contexto, en una reunión en Tepito, en el centro de la Ciudad de México, hubo delegados que venían de Nueva York, del movimiento por justicia en el barrio. Ahí en la diapositiva los pueden ver, un cartelito. Este movimiento está hecho de muchos migrantes o hijos de migrantes latinoamericanos y afrodescendientes, puertorriqueños, pero muchos mexicanos que radican en la sección hispana de Harlem, el emblemático barrio de Harlem en Nueva York, y llevaban varios años peleando contra un proyecto inmobiliario de más de 60 edificios, si no me equivoco, que pretendía comprar todos los edificios donde rentaban esta gente, y era un fondo de inversión inglés. Entonces, no solo se hizo global el concepto, sino también las inversiones, y quienes llegaban a desplazar ya no eran los gentries, las clases medias del interior del país, sino quienes estaban llegando a desplazar ahí en Harlem ya eran grandes capitales de otros países, ¿no? Entonces es interesante porque ellos traen directamente a las reuniones en México el concepto, y los periodistas a su vez lo marcan, ¿no? y lo ponen en los artículos, y así es como aparece por primera vez en la prensa mexicana el concepto de gentrificación en referencia a la lucha del movimiento por justicia en el barrio, en Harlem. Entonces es también un fenómeno global porque como ven aquí la torre mítica que presume ser la más grande de México y no sé si de América Latina en este concurso de alturas, pues como ya lo han discutido, me parece que Adrián Flores lo comentaba en la plática que dio con ustedes sobre el tsunami inmobiliario, muy interesante, pues es un actor nuevo, el de las fibras. Esta es la fibra 1, que tiene cientos de activos en la Ciudad de México, y que son ya proyectos inmobiliarios guiados por fondos de inversión que cotizan en la bolsa, que son unos elementos totalmente globalizados, ¿no? Ya no es el viejo actor fácilmente ubicable, no sé, ICA, estos grandes consorcios que operaban en los años 80, que apoyaban los grandes planes del gobierno. Son actores, estas fibras, los fideicomisos de inversión en bienes raíces, que creo que hay que estudiar muy detenidamente, porque nos anuncian una nueva etapa de financiarización de la tierra y la vivienda, una etapa que ha sido descrita por Raquel Rolnick como la guerra de los lugares. Les recomiendo mucho que busquen ese libro. Es una autora muy interesante que fue relatora de derechos humanos, en particular sobre vivienda ante Naciones Unidas, durante la crisis financiera de 2009 y que tiene un trabajo bastante espeluznante sobre cómo operan estos fondos de inversión y cómo desplazan a la gente de la tierra y de la vivienda en todo el mundo. Entonces, espero que haya quedado más o menos claro qué es esto de la gentrificación, pero por supuesto se expresa de manera distinta en cada país, ¿no? Aunque sea un fenómeno global. Aquí ven una imagen que tomé en La Habana, donde, como ustedes saben, pues ahí la propiedad privada está fuertemente limitada, la gente tiene derecho a tener una sola vivienda, ahora un solo negocio, pero también hay diferencias importantes de inversión. Aquí claramente hay alguien que pudo viajar
seguramente blanco, que pudo ir a Estados Unidos, que tiene redes migratorias y que pudo invertir en un negocio desde que se abrió esta posibilidad en Cuba, y al lado alguien que seguramente no tuvo esas opciones. En fin, se expresa el fenómeno de gentrificación, por supuesto no tiene la misma amplitud, pero creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Es un fenómeno global con expresiones locales muy diferenciadas, ¿no? Quiero hablarles ahora brevemente de la Ciudad de México, que conozco bastante a fondo, porque tuve la oportunidad de hacer una tesis de doctorado sobre el centro histórico y sobre estos procesos de conocer a los actores. Yo me interesé mucho en lo que fue muy sonado a principios del segundo milenio, de este milenio, que era la inversión de Carlos Slim cuando Andrés Manuel llegó al gobierno de la Ciudad de México con el lema de primero los pobres, por el bien de todo, primero los pobres. Estaba esta controvertida alianza con Carlos Slim para mejorar el centro histórico, ¿no? A mí me interesó mucho estudiar esa parte, y con datos ahí vienen de la revista Proceso, de un investigador que trabajó mucho y que trabajó también en el fideicomiso del centro histórico, Víctor Delgadillo. Pude rearmar este mapa donde pueden apreciar las inversiones que realizó las diferentes empresas asociadas a Carlos Slim. Son como 6, principalmente las empresas del Grupo Carso, pero también una inmobiliaria que se llama Centro Histórico de la Ciudad de México, SADCB, adquirió muchas propiedades. Ven ahí los puntitos negros son principalmente inversiones de tipo comercial, los puntitos blancos también son inversiones en vivienda. Había una intención nada espontánea de meter a vivir jóvenes de clase media. ¿Por qué digo esto de espontáneo? Porque la gentrificación muchas veces se ha interpretado como un fenómeno espontáneo en donde una clase media se va instalando en las centralidades urbanas, pero en este caso hubo una clara estrategia para inyectar jóvenes en este tipo de espacios, como aquí ven el Centro Cultural Casa Vecina, que estaba vinculado a una famosa cadena de restaurantes. Bueno, no es cadena, pero la hostería La Bota. Entonces estaban aquí. Cuando la calle ni siquiera era peatonal, hubo una serie de inversiones a lo largo del corredor cultural Regina. Había facilidades aquí en el hotel. Este es un antiguo hotel, un hostal más bien, que se llamaba El Señorial, que también fue adquirido por empresas de Slim y rehabilitado y ofrecido a precios muy baratos a artistas para que se instalaran a vivir en el centro, ¿no? Se les inyectó. Esto de la revitalización fue totalmente estratégico, y por supuesto no fue gratis, ¿no? Yo siempre que platico de esta experiencia cuento esto con la metáfora de que las empresas de Carlos Slim y en general tienen un brazo filantrópico, el brazo izquierdo de Carso en este caso fue la fundación del Centro Histórico, que pone galerías, acciones de diversa índole, pero al mismo tiempo sí siempre hay un brazo derecho, un brazo que va a llegar a recolectar la plusvalía con empresas como Centro Histórico de la Ciudad de México, SADCB, que van esas sí totalmente lucrativas, a aprovechar el boom cultural inmobiliario que se va dando en Regina, ¿no? Aquí es un pequeño mapeo que hice sobre la avenida, la peatonal de Regina, que se volvió peatonal en 2008. Y bueno, no me quiero clavar demasiado en esta parte, porque además ya es una investigación un poco vieja. Lo que quiero llamar un poco su atención sobre el tema de la peatonalización: hubo un intento aquí en Regina, pero también hubo otro intento de peatonalización en la calle de Alhóndiga, el corredor cultural Alhóndiga, donde pude tomar esta foto que muestra por un lado todo el ambulantaje que se mantiene, porque también tienen formas de resistencia
importantes las poblaciones que venden en el centro histórico, y también la situación de la población en situación de calle, se mantiene en los espacios orientales del centro. Y bueno, también es importante decir que en ese periodo de alianza de revitalización, como ellos le llamaron al programa para el centro histórico, también hubo una serie de expropiaciones que aquí ven en polígonos negros. Estos polígonos, como pueden ver, aquí está el Zócalo en el centro, pero toda la parte norte, hacia Tepito y hacia la Merced Antigua, hubo una serie de expropiaciones que se realizaron en el marco del programa de vivienda de edificios en riesgo estructural. Se estaban cayendo los edificios, muchos de estos predios no habían logrado ser expropiados después del temblor, y eran predios muy bonitos, pero en condiciones de riesgo ya para sus habitantes, muchos comerciantes, gente muy pobre del centro, que también lograron resistir, organizarse. Como pueden ver, en los círculos pueden ver la cantidad de viviendas, hasta 373, aquí por Fray Servando, de viviendas que fueron construidas por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Entonces, hay un repoblamiento en el centro histórico entre el 2000 y 2010, resultado de esta inversión social y de la inversión privada en el centro histórico. Este es un ejemplo que acabo de ir a visitar. Lo pueden ir a ver y comprar tela ahí en la calle de Academia número 9, un edificio muy antiguo, catalogado por el INBA, por los edificios de arriba, pero también por el INAH, porque la planta baja es muy, muy antigua. Y después de la expropiación, con el apoyo de una organización popular que se llama Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios, después de casi 30 años de lucha, logran rehabilitar esta vieja vecindad en un edificio que quedó bastante bien, un proyecto muy interesante. No es una cooperativa de vivienda, el INVI no tiene esa figura, como lo voy a exponer más adelante, pero es vivienda social en los términos de lo que tenemos en la Ciudad de México, que es acceso a la propiedad, pero con un crédito bastante subsidiado. Después, bueno, esta investigación me llevó, aquí ven un mapa que está descargable en mi cuenta de ResearchGate. Es un mapa que sintetiza todo esto que hice en la tesis, y aquí lo compartía en una asamblea de vecinos que estaban preocupados por el tema de los desalojos. Hace 2 años empezó a haber una preocupación muy fuerte, porque hemos identificado desalojos cada vez más importantes en el centro histórico, en las zonas céntricas. Me parece que también Adrián lo mencionó, y hoy existe ya una coalición importante de personas y de organizaciones que están estudiando y tratando de documentar este fenómeno de las expulsiones, ya no solo por Grupo Carso y los grandes capitales, sino por grupos muy amañados, con vínculos en los ministerios públicos, por la mafia, digamos, ¿no?, que están arrebatando las propiedades. Aquí vemos en Academia 32 un proyecto, aquí también estábamos usando esta cartografía para discutir los fenómenos del centro, con uno de los líderes sociales más reconocidos de la ciudad, Jaime Reyo, de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, que están también haciendo aquí vivienda para sus afiliados, con recursos del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, que no es cooperativa de vivienda, pero tiene población popular que llega a habitar esos espacios. Y aquí una imagen de una protesta. Esta imagen la tomé cuando se hizo la marcha. Fue una marcha muy sui generis. Aquí pueden ver a Santa Mari la Juarica. Fue un personaje que se inventaron en la colonia Juárez para denunciar el proceso de gentrificación y lo que ellos llaman blanqueamiento. Y lograron además generar una alianza importante con estas organizaciones del movimiento urbano popular,
compañeras Mazaguas, Otomís, gente de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata y varios vecinos armaron una coalición muy interesante también en el centro, ya no solo en el centro histórico, sino aquí en las colonias Roma y Juárez. Todas estas organizaciones se han ido apropiando el concepto de gentrificación, ¿no? Ha sido una apropiación muy por abajo, muy desde abajo, muy interesante. Finalmente quiero contarles otro de los casos que me ha tocado acompañar, conocer, es el de la colonia Reforma Social. Aquí ven una sesión de un taller que conduje hace unos meses con estudiantes de la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas de la UAM. Estamos haciendo un trabajo que me gustaría compartirles cuando lo hayamos terminado a toda la coordinación de pueblos, barrios y colonias de Xochimilco, porque es un trabajo que analiza la parte jurídica de un conflicto que tiene que ver con la apropiación de un parque. Aquí lo pueden ver, lo estoy señalando con el mouse. Es un parque de 3 hectáreas, enclavado al poniente de la delegación Miguel Hidalgo, entre la zona de muchísima plusvalía, la zona de casas muy amplias de las lomas de Chapultepec, el Hipódromo de las Américas, la colonia militar. Bueno, en esa zona hay una colonia fundada en los años 40-50 que se llama la colonia Reforma Social, que ahora lleva 7 años en defensa de este parque, que les quiere ser arrebatado con la intención de construir 6 torres de departamentos sobre este espacio, ¿no? Y así también hay muchos proyectos inmobiliarios que ya saliéndonos del centro están aprovechando sobre todo estas áreas verdes, las barrancas, los parques, una serie de conflictos que la gente se está dando cuenta de que al no tener un catastro fuerte, bien estructurado, pues se están agandallando los grandes capitales hasta nuestros últimos pedacitos de barrancas y de áreas verdes. En Xochimilco conocen muy bien el problema. No me quiero detener aquí, solo pues mencionar que este es otro caso de gentrificación muy distinto, en donde no se está desplazando directamente a nadie, pero posiblemente todos los precios de las viviendas aumenten y posiblemente los hijos de los fundadores de esta colonia en un futuro no muy lejano ya no tengan a dónde ir, porque se está encareciendo también la colonia y están perdiendo su área verde. Entonces quería comentar esa experiencia. Bien, quiero llegar al punto nodal para agarrar un poco también de esperanzas, que es el de las cooperativas de vivienda como una alternativa a estos procesos de gentrificación. Aquí les muestro un mapa que hicimos también en el marco de la maestría en planeación en la UAM, Azcapotzalco, donde colocamos las viejas cooperativas como Uscovi, Altepetlali, Secuali, Ochtli, la cooperativa Coahuatlán en la colonia Guerrero y la emblemática cooperativa Palo Alto, que ha recibido mucha atención en los últimos años, porque representó a México en la Bienal de Arquitectura de Venecia, en la última que tuvo que ver con temas sociales. Es un proyecto muy hermoso arquitectónicamente y también socialmente, y que tiene la característica de ser viviendas que comparten una sola escritura. Son más de 200 viviendas, ya es una colonia muy habitada, que comparten una sola escritura porque se plantearon funcionar como cooperativa de vivienda. Y si ustedes se fijan en la imagen, pues están al pie del famoso Pantalón, este corporativo y muchos otros que hay enfrente en la zona de Santa Fe, pues han intentado hacerse de las tierras de esta cooperativa para seguir desarrollando proyectos de alta plusvalía, ¿no? Y proyectos como los que les mostraba hace rato ya de las famosas fibras, de estos fondos de inversión, que a veces es difícil saber exactamente quién está detrás, ¿no? Esa es una tarea que tenemos también los académicos, las académicas. Ahí está la Torre Aqua, que está en construcción justo enfrente de la cooperativa. Entonces es un proyecto de Palo Alto que ha inspirado también una generación de cooperativas nuevas.
aquí en amarillo, como Yelitzag, Dalisa, Tochan, todas ellas reunidas en un intento de federación. Todavía están haciendo su camino, no se han logrado formalizar, están aprendiendo sobre la marcha. Aquí me tocó estar en su asamblea. Todo lo que les estoy compartiendo es material original. Es una asamblea de Toyán, la cooperativa que está por Indios Verdes, y todas ellas junto con Palo Alto están intentando articularse para echar adelante el modelo uruguayo de cooperativas de vivienda por ayuda mutua, del que les quiero hablar en los últimos 10 minutos de esta charla. Entonces, en México tenemos experiencias, hay experiencias antiguas, nuevas. Todas estas de las que les hablé están articuladas con el movimiento urbano popular, que actualmente tiene esta exposición del derecho a la ciudad en el Palacio del Ayuntamiento, en el centro de la Ciudad de México. Y sin embargo, además de todas estas experiencias, bueno, aquí les quería mostrar un par de láminas de lo que puede uno encontrar, unas joyitas que encuentra una en esta exposición, como este cartel de Superbarrio y las propuestas que había desde la Asamblea de Barrios en los años 90 de formar comités de rehabilitación por edificio. Es decir, sí queremos tener un centro histórico bonito, limpio, pero necesitamos modelos, ideas, yo creo propiedades colectivas para que no se convierta en patrimonio de los que más tienen, sino que se quede en mano de los habitantes populares del centro. Estas propuestas ya existían desde los años 90, ¿no? Por eso quise meter esta imagen. Entonces, en esta federación también hay vínculos con las cooperativas de Centroamérica, que están articuladas en torno a la COSEAVIS, la Coordinadora Centroamericana Autogestionaria de la Vivienda Solidaria. Pero también quería hablarles de otras experiencias. Está la cooperativa Acapatzingo, que lleva adelante la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente. Con la figura de cooperativa se hicieron de un terreno grande en la delegación Iztapalapa. Ustedes pueden buscarlo como La Polvorilla también. Es un terreno muy amplio, son miles de casas, de viviendas, en departamentos. Y ahí también han llevado adelante experiencias muy interesantes como este vivero. Tienen todo un sistema de tratamiento de aguas de lluvia, de drenaje. Y es una experiencia que también vale la pena voltear a ver, como muchas otras que seguramente no conocemos, pero que han utilizado la figura de la cooperativa para organizarse. Sin embargo, en México, el modelo de cooperativas de propiedad colectiva no ha podido prosperar por muchas razones, ¿no? Este modelo, por ejemplo, en este caso, si no me equivoco, los compañeros optaron finalmente y como es crédito del INVI, del Instituto de Vivienda, optaron por entregar, una vez que se paga el crédito al Instituto de Vivienda, se les entrega su título de vivienda a cada habitante, ¿no? Eso no impide que tengan todo un trabajo organizativo, pero la propiedad ya se va dividiendo, ¿no? Y bueno, esta utopía de la que les hablo suena a algo como cuando presenté estas láminas en la UAM hace poco en un seminario de economía, me decían que sonaba a Fourier y a los anarquistas utópicos, a los socialistas utópicos del siglo XIX en Europa, pero en realidad en América Latina tenemos un ejemplo muy interesante, que es el de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, que han llevado adelante también desde hace 50 años, han llevado adelante un modelo que se basa en 4 pilares. Por un lado, la ayuda mutua. Aquí la ayuda mutua se fiscaliza casi y por ley. Cada familia debe de aportar su propio trabajo, mínimo 21 horas a la semana. Eso permite reducir los costos de producción, pero también, por supuesto, que los futuros vecinos, vecinas se conozcan y crea un tejido urbano social totalmente distinto. Esto es bien interesante porque hace unos años en la escuelita zapatista contaba
el comandante Moisés, cómo en los trabajos colectivos siempre hay ganones, siempre hay alguna que se lleva un machete más chiquito para gastar menos fuerza en el trabajo comunitario. Pues aquí también en los proyectos de autoconstrucción, y lo que decidieron hacer es, bueno, pues al final que se sorteen las viviendas para que así todo el mundo trabaje parejo en la casa del vecino y la vecina, porque no saben al final a quién le toca la casa, y es la forma que encontraron el sorteo, es la forma que encontraron para garantizar el trabajo igualitario, paritario. Y en fin, tienen esquemas muy complejos. También se requiere, por ejemplo, si hay personas con algún tipo de discapacidad, pues se adecúan las tareas que debe de realizar, e incluso hay acuerdos con las instituciones públicas para que ellas financien la contratación de un trabajador un trabajador que Ahí está bien. Sí, sí, sí estamos. Reinicié, pero ahí estamos. O sea, no se perdió nada de lo que llevamos. tú me marcas la pauta. Trataré de no durar más de 5 minutos. Ahí está, adelante. Bien, esta es una imagen de una jornada de ayuda mutua del fotógrafo Gustavo Castagnelo, que me compartió cuando hicimos un libro sobre estos temas. Pero quería terminar de comentar. Listo. Sí, adelante. Esta es una imagen que pude captar en el conjunto de cooperativas Juana de América. Esta es una maqueta. Como pueden ver, también la propia cooperativa cuenta con un jardín de niños. Muchas de estas cooperativas de los años 70 construían también, ¿cómo se llaman? Guarderías para poder trabajar, porque por supuesto implica tener a los niños cerca, es una necesidad cuando los papás están en la obra, porque uno tiene que estar en la obra y la otra o el otro tiene que estar trabajando en la ciudad para tener un ingreso. Este es el tipo de arquitectura de ese entonces, y muchas de estas se hicieron en la periferia, donde había suelo barato, como suele ocurrir con la vivienda popular. Sin embargo, les quiero mostrar también unos experimentos, estos puntitos chiquitos que ven en la parte de la ciudad vieja, que es el casco antiguo, el centro histórico de Montevideo, bellísimo, la capital del país del sur. Pues también, ya en los años 90, empezó a haber una serie de proyectos que le llaman ellos de reciclamiento, como esta cooperativa Ana Monterrubio, o la cooperativa Ciudad Vieja, que son cooperativas ya no construidas por sindicatos obreros, que eran los que antes se organizaban en las periferias, sino por vecinos que habitaban en esas viviendas. Entonces, mientras en México invitábamos a Carlos Slim para rehabilitar nuestro centro histórico, en otros países de Latinoamérica se apelaba en los 90s al Banco Interamericano de Desarrollo mucho, y en el caso de La Habana y de Montevideo es muy interesante porque hubo un poco de cooperación española, pero también mucho trabajo de los propios vecinos, ¿no? Este es un proyecto más reciente, también en el centro, Covireus, al sur, en el centro de Montevideo, y yo quería compartirles este video que se llama Inauguración de Coviche, Cooperativa de Vivienda Che Guevara, que me tocó grabar, y pude hacer un pequeño video de 6 minutos, pero creo que es mejor que quienes nos siguen en la plataforma de la coordinación puedan ir al canal de YouTube de Comunicación JICAL, es la Coalición Internacional del Hábitat, en donde laboré durante 3 años y donde produjimos, junto con Enrique Ortiz,
y más de 30 organizaciones de la región este libro que se llama Utopías en Construcción, en donde encontrarán mucha más información sobre esto de las cooperativas de vivienda y cómo se ha difundido este modelo. También un reportaje más largo sobre la FUCBAM de media hora lo pueden encontrar aquí, y un reportaje sobre La Fábrica, una cooperativa de vivienda que se lleva adelante en Buenos Aires con el mismo modelo uruguayo, pero igual que en México, con las mismas carencias institucionales, sin créditos, sin reconocimiento de la propiedad colectiva por parte de las instituciones que deberían de apoyar la vivienda popular, como es el Instituto de Vivienda de la Ciudad para Buenos Aires y el INVI en la Ciudad de México. Son instituciones que no reconocen estas formas de producción social de la vivienda. Aquí también en ese libro, entonces, de Utopías en Construcción, van a encontrar mapeos de cómo han hecho en cada país para sortear estas dificultades. El caso uruguayo es fantástico, pero también hay experiencias que se tratan de impulsar en otros países muy parecidas, y otras más atrevidas o más extrañas todavía, como son los fideicomisos de la tierra. Este es el caso del fideicomiso del Caño Martín Peña, que ganó el Premio Mundial del Hábitat en 2014, si no me equivoco. Es un poco como el Premio Nobel de la vivienda social a nivel mundial, y es una experiencia muy interesante en la que la tierra se regulariza. Estos eran zonas muy populares que iban a ser valorizadas por una mega infraestructura, iban a limpiar este canal las autoridades, y el destino de todos estos habitantes era desaparecer, irse a vivir a otro lugar. Y aquí lograron negociar su permanencia con este instrumento legal y financiero de tenencia colectiva de la tierra muy extraño, que es el fideicomiso de tierras del Caño Martín Peña. Pero como ya se nos hizo un poco tarde, más bien me gustaría activar la cámara y dar paso a la charla contigo y con quienes nos pueden seguir. Sí, mira, hay una pregunta que hicieron hace rato que señalaban cómo se financian estas cooperativas, cómo se autofinancian estas cooperativas que has mencionado. ¿Cómo se financian? En México, pues no. En el caso de la cooperativa Palo Alto, estábamos en los años 80, hubo una gran parte se financió con el trabajo mismo de los vecinos y las vecinas que construyeron, de principio a fin en ese caso, y sobre todo está el tema del acceso al suelo. Ese es el primer obstáculo, ¿no? Ya teniendo suelo, pues uno puede construir su casita. Es más difícil levantar un edificio, pero se puede hacer bastante. En el caso de Palo Alto, era gente que vivía ahí en la antigua mina y ocuparon su propio terreno y lo pelearon legalmente y lo ganaron. Entonces, me parece que hubo una compensación del gobierno federal para los antiguos dueños, y lo demás fue apoyándose en distintos grupos. Se apoyaron un poco en la Iglesia Católica para lo que era la asesoría social. Una de las primeras ONGs de vivienda, que se llama COPEVI, el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, me parece que se llaman, ellos asesoraron también en la arquitectura. También el taller de autogobierno, el taller 5 de la UNAM, en esos años rebeldes que habían apostado por hacer arquitectura con la gente. Ya quedan muy pocos de esos arquitectos en las facultades, pero todavía los hay. Bueno, con toda esa gente que apoyaba, fueron obteniendo también pequeños apoyos de organismos internacionales, incluso apoyos en especie. En el caso de Palo Alto, ellos recibieron mezcladoras, y ellos estaban sobre una mina, entonces también podían poner su propio material. Y en ese tiempo me parece que FONAPO, el
Fondo Nacional de Habitaciones Populares también puso una parte de tierras en alguna etapa, y fueron 3 etapas de construcción de viviendas distintas. Entonces, en alguna de ellas también participó ese fondo, que antes, cuando estaba bajo la dirección precisamente de Enrique Ortiz, con quien trabajé un tiempo, bueno, en ese tiempo el fondo operaba un poco como el Infonavit, tenía arquitectos, tenía proyectos, llevaba adelante los proyectos y financiaba directamente. Ahora solo es una especie de banca de segundo nivel, es muy difícil acceder a ellos, y ellos más bien financian municipios, y los municipios deciden qué hacer con sus programas de vivienda. En el caso uruguayo es muy distinto. Allá sí tienen un sistema totalmente armado. También se financian con recursos del Ministerio Nacional de Vivienda, su Secretaría Nacional o su equivalente, pues, de la Secretaría que se encarga de las cuestiones de vivienda, y tienen un banco hipotecario con sistemas de créditos blandos pues muy convenientes para la gente que sí logran pagar, y además diferenciados. En las propias cooperativas puede haber distintos niveles de ingreso, y eso ha facilitado que se impliquen los participantes. En México actualmente, pues eso es lo que tenemos que pelear, que llevamos un rato tratando de impulsar estas ideas, pero ni al antiguo gobierno ni al actual de la ciudad y el federal parecen estar determinados a apoyar esta opción. Han dicho que quieren apoyar proyectos piloto, pero no se ha visto que lo hagan. Entonces los proyectos que se llevan adelante lo están haciendo con figuras tradicionales de asociaciones civiles, y por el concepto en la Ciudad de México de autoadministración, que es un concepto, una línea de crédito del Instituto de Vivienda. Las organizaciones reciben el crédito, y ellas administran y se constituyen como una empresa y deciden a quién le compran el material. Es una figura interesante. Sin embargo, está el problema de que al final el Instituto de Vivienda pues pide que se individualice la propiedad, ¿no? Es decir, que se hace entrega de las escrituras a cada familia, y incluso a los locochones y locochonas que queremos probar otras formas de propiedad, pues no hay esa opción. Entonces, en México no tenemos financiamiento formal, no hay líneas, no hay programas para cooperativas de vivienda. Yo creo que se pueden impulsar, pero solo haciendo arreglos muy sui generis, siendo muy creativos y creativas. Los bancos tampoco son muy abiertos a los experimentos sociales. Yo con unos compañeros tratamos de abrir una cuenta mancomunada, nos costó bastante trabajo, es complicado hacer estas cosas, pero pues tenemos que impulsarlas. En el campo tal vez sea más fácil, porque el suelo es más barato y se pueden construir las casas de manera horizontal, pero en las ciudades necesitamos tal vez toneladas de acero, de cemento, necesitamos financiamiento, porque nadie del sector medio y popular tiene las capacidades para comprar los suministros que se necesitan en grandes cantidades, para levantar edificios. No tenemos esas capacidades, y creo que habría que desarrollarlas, Alejandro. Claro. Yo quería hacerte dos preguntas. La primera, regresando un poco al tema de la gentrificación, y igual creo que este es un tema que está en el sentido común siempre que nos oponemos a algún proyecto. No falta algún vecino o vecina habitante que señale que algún proyecto nuevo de desarrollo, como una plaza comercial o un proceso de revitalización, trae consigo el aumento de la plusvalía, ¿no? Y que por eso es bueno que lleguen estos servicios, estos desarrollos. No sé si tú nos pudieras como un poco ahondar en eso, de cuáles son las consecuencias a largo plazo de este supuesto aumento de la plusvalía, como para intentar combatir ese sentido común que está en la población, de que si llegan ciertos desarrollos es algo bueno para ellos.
Sí, ese es el meollo del asunto. Pues es muy delicado. Lo primero que sí quiero decir es que esta opción es para quien la quiera, ¿no? Hay que estar determinado ideológicamente para llevar adelante proyectos de propiedad colectiva. Es algo que no se impone. Yo creo que deberían de simplemente dar chance en la institucionalidad a que existan estas alternativas, incluso apoyarlas financieramente. Porque como lo vemos en el caso de Palo Alto, bueno, aunque haya algunos vecinos que aceptarían canjear su patrimonio por un poco de dinero, pues el hecho de que se mantengan en propiedad colectiva ha evitado que desaparezca esa comunidad. Sí. En los proyectos de naturaleza cooperativa, pues lo interesante es que la plusvalía también se genera, ¿no? Si hay un proyecto al lado, si de pronto, por ejemplo, se desentuba el río el viaducto, el río de la Piedad, se desentuba y se convierte en un precioso canal en medio de la ciudad, y al ladito habíamos construido una cooperativa. Bueno, esa cooperativa podrá acceder, podrá incrementar su valor, pero lo interesante es que los vecinos y las vecinas son quienes deciden de algún modo si algún vecino se quiere ir. Es un valor que va a estar, se le puede devolver su dinero, pero la plusvalía pues va a estar determinada por lo que se decida colectivamente, ¿no? También en los fideicomisos de tierra, el valor de mercado pues se ve de algún modo coartado por las decisiones políticas que pueda tener un grupo sobre un determinado pedazo de tierra. Es decir, que el valor de uso pues está sobre el valor de cambio, porque el valor de cambio no puedo yo cambiar individualmente. Si es mi casa en un edificio cualquiera, pues lo vendo, pero en el caso de una cooperativa la idea es que se plantee colectivamente qué se hace con esos valores, y también a quién se acepta en el nuevo ingreso, qué tipo de familias se reciben. En el caso de FUBAM, por ejemplo, en Uruguay, estaban empezando a tener el problema de la gentrificación de sus propias cooperativas. Porque imagínense ustedes que esas cooperativas que les mostré en el centro histórico, pues son ya viejitas. Hay gente que se va, que trabajó, puso su mano de obra para tener un lugar donde vivir. Se van, se mueren, lo que sea, y la gente que tiene la capacidad de entrar y pagar la parte del que se va, pues es gente que tiene un buen colchón. Entonces lo que hicieron fue que el Estado uruguayo financie a la familia que entra para que sea una familia también con sectores con un cierto nivel de ingresos, ¿no? Y de este modo garantizar que no lleguen clases altas a ocupar los espacios producidos por los trabajadores. Esto es una de las victorias que tuvieron en los últimos 5 años, que los que entran sean también, los relevos sean también de sectores populares, con un crédito bancario, bancario público, de la banca pública, con un crédito que ayuda a pagarle a los que se van su parte, y la persona que entra lo va escalonando su pago en 15, 20 años, ¿no? Según sea el caso. No sé si se entiende un poco lo que trato de decir. No es propiedad pública, no es vivienda social como el modelo francés, por ejemplo, ¿no? Que sí tiene vivienda pública, que siempre se queda en renta. Aquí es un compromiso es una forma de propiedad privada. Nadie puede no te pueden sacar de tu vivienda en una cooperativa. Tienes un contrato legal con la cooperativa, pero la cooperativa es la dueña del parque de viviendas. Claro. De acuerdo. Y otra pregunta que quería hacer es respecto a los movimientos o cooperativas con los que has tenido acercamiento.
¿Cuál es su visión respecto al tema de la sustentabilidad o el medio ambiente? Lo comento porque me parece que ha habido históricamente un proceso de estigmatización hacia las organizaciones de los movimientos urbanos populares o los que trabajan por el derecho humano a la vivienda, ¿no? De señalarlos muchas veces como invasores o como vivienderos, etcétera, o sea, categorías despectivas. No sé, incluso en los pueblos originarios es como esa visión que se tiene un poco de estas organizaciones, ¿no? O sea, eh, pues no sé si pudieras tú comentarnos algo sobre esto. En los pueblos existe cierto rechazo nada más por el nombre, por ese proceso mismo de estigmatización, eh, de que incluso ha habido comunidades en las que algunas organizaciones, digo, entiendo que hay una diversidad de organizaciones del movimiento urbano popular que han intentado ocupar o que han ocupado suelo de conservación, y en ese suelo de conservación de los pueblos han construido su vivienda, y creo que eso ha dificultado generar alianzas entre sectores que finalmente son populares. Entonces la pregunta sería esa, si dentro de los movimientos que tú conoces o has estado cercano, ves alguna reflexión en ese sentido respecto a los lugares en donde, digamos, sería quizás éticamente válido o justo llevar a cabo ciertas construcciones. Sí, creo que pues tocas uno de los temas más sensibles. Sí, yo me he dado cuenta también, yo crecí en un pueblo que se llama Santa Úrsula Cuapa, en Coyoacán, y he visto, la verdad, también cómo organizaciones que conozco a sus dirigentes, pues han construido unos conjuntos con dinero del INVI que son francamente inviables. Claro. Que estamos en medio de los pueblos, de las callecitas, tenemos ya problemas de agua, todo esto lo veo, ¿no? Y es muy desafortunado efectivamente ver los sectores populares confrontados entre sí. Es muy lamentable y tiene que ver con la pésima planificación que hay de la ciudad y con la falta de una política de suelo que guíe la producción de estos conjuntos. Bueno, además de la falta de una política de suelo, creo que sí se deberían de impulsar mecanismos de participación, de co-construcción de proyectos, que sí he visto en algunas organizaciones del movimiento urbano popular llevaron adelante durante varios años, y vi a la gente haciendo el desgaste de hacer diagnósticos en las colonias. Todos los futuros habitantes se iban a conocer, a mapear. Incluso yo di talleres de cartografía para señoras y señores del movimiento urbano popular que pusieron mucho tiempo y empeño en aprender para hacer diagnósticos de las colonias en donde tenían la posibilidad de construir algo, ¿no? Los pocos proyectos que conozco del programa comunitario de producción y gestión social del hábitat, así le pusieron, el propio movimiento urbano popular, pues ninguno logró llevarse adelante a cabalidad porque el Instituto de Vivienda los dejó ahí con su proyecto. En ese tiempo llegó un empresario a la cabeza del Instituto de Vivienda y abandonó los pocos proyectos que existían, que venían de algunas pocas organizaciones del movimiento urbano popular que sí efectivamente se habían planteado la necesidad de llegar a las colonias, pues a aportar algo, ¿no? Entonces hacían estos diagnósticos para proponer, por ejemplo, un comedor comunitario, o huertos, o un CENDI, o algún equipamiento que hubieran identificado que hacía falta. Yo noto que hay disposición de su parte, de algunos movimientos, pero pues por alguna razón los que logran construir casi siempre son los que van más a prisa, los que no tienen consideraciones, y se han convertido finalmente también muchas organizaciones, hay que decirlo,
agencias inmobiliarias populares, ¿no? Con un poco de interés por lo que pasa, incluso por transformar la realidad social, que era su objetivo. Sí. Lo último que supe, había más de 500 organizaciones registradas en el Instituto de Vivienda, entonces por supuesto es muy delicado generalizarlo. Claro, sí, sin duda. Bueno, y por último, una pregunta que hacen aquí creo que ya lo has mencionado, pero bueno, dice, de las viviendas por cooperativas que conoces, ¿cuántas viviendas son en México y qué tanto piensas que se requiere la intervención del Estado o del gobierno? Sí, claro. Bueno, como les decía, conozco pocas cooperativas que se mantengan en propiedad colectiva. De hecho, solo Palo Alto, que mantengan una sola escritura. Secual y Oakley, en lo que es conocido como el predio del Molino, hay varias experiencias ahí que he tratado de entender, fascinantes todas. La cooperativa Uscovi, pero todas ya se han más bien convertido en condominios, algunas legalmente. Incluso Palo Alto están todavía batallando legalmente para que se les reconozca como cooperativa, porque en los años 90 hubo una andanada neoliberal por destruir lo que quedaba de esos proyectos. Y entonces en la Ciudad de México son, en propiedad colectiva, pues son las 250 de Palo Alto, únicamente. ¿Cuál era la sí, y bueno, ¿y qué tanto consideras necesario la intervención del Estado? Sí. Siguiendo el modelo de los compañeros uruguayos que fui a visitar, los invito realmente a que vean los videos, esos que están ahí, son muy íntimos de lo que pude ver en Uruguay y pude transmitir. Allá llevaron adelante una ley en el 68, una ley de vivienda. La llevó adelante un diputado, Juan Pablo Terra se llamaba, si no me equivoco, social cristiano, cercano a algunos movimientos socialistas, que habilitó legalmente, pueden revisar el capítulo 10 de la Ley de Vivienda Uruguaya, y es muy, muy completa, habilita la propiedad colectiva, habilita este modelo. Bueno, entonces estaba el marco legal, que los mismos uruguayos dicen, sin ese marco legal está difícil, ¿no? Entonces hay que incidir en el marco legal. Pero también se necesita tener organizaciones fuertes, y no organizaciones, yo creo que se necesitan organizaciones de tipo federación, democráticas, que se vinculen. Palo Alto también quedó de algún modo un poco solo a la hora de negociar con el Estado. Pues no es lo mismo ir con tu colonia que ir con 10 colonias, ir con una federación de colonos, por ejemplo, formalmente constituida. Pues eso es lo que les ha permitido negociar cada paso. Por ejemplo, acaban de negociar que se les cobre un IVA de 2% sobre los materiales que compran. Acaban de negociar también que las mujeres tengan más facilidades para ser socias, porque había todo un problema de quién es el socio. Es un solo socio por familia, entonces eso complicaba mucho las cosas. Y han ido ganando conquista tras conquista, lucha tras lucha, han ido ganando este tipo de cuestiones, que es también lo que ha permitido que crezcan. Entonces es fundamental que haya una incidencia sobre el Estado, sin dejarse absorber por ¿no? Eso es lo que en México creo que nunca hemos aprendido a hacer, ¿no? Tenemos movimientos o totalmente ya en ruptura, o movimientos totalmente traidores o decapitados, que se fueron sus dirigentes al Estado y nunca más volvieron. En fin, es muy delicada esa relación, pero sí estoy convencido que se necesita, eso sí, una independencia de los partidos políticos. Creo que eso es lo más importante. Sí, sin duda, es la autonomía de las organizaciones respecto al Estado y los partidos. Pues, Jerónimo, no sé si quieras agregar algo más ya para cerrar, alguna conclusión o comentario final. No, pues agradecerles por este experimento. Yo he dado esta plática un par de veces últimamente.
este, y pues espero que se pueda ampliar. Es un poco raro, me gusta mucho más estar físicamente, pero bueno, Sí. en estas condiciones se agradece el esfuerzo que está haciendo la coordinación de pueblos. Realmente es muy interesante todo lo que han hecho sobre el Tren Maya, sobre la privatización del agua, el tsunami inmobiliario. Todo me ha gustado mucho lo que están Gracias. moviendo en su canal, y entonces pues muchas gracias por haberme invitado y seguimos en comunicación. Si quieren contactarme, pues ya creo que el Facebook, ahí me pueden contactar por el Facebook. De acuerdo. Pues sí, pues muchas gracias. Justamente, pues nada más comentar que mañana vas a tener el tema de acumulación por desposesión con Mina Navarro. Y pues después el viernes vamos a tener a América del Valle contra la lucha contra el Naim. Y el sábado la Red Nacional de Afectados por la Minería. Entonces, pues por aquí nos seguimos escuchando. Muchas gracias, Jerónimo. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo, Alejandro.